Muchísimas gracias a todos por conectarse a este webinar que forma parte del proyecto Mi Camino a Harvard. Y bueno, este webinar va a estar enfocado a platicar un poco sobre los consejos para hacer una buena aplicación a programas de maestría en diseño y arquitectura. Bueno, mi nombre es Giovanni Amador Olvera, voy a ser su host en este webinar. Y bueno, yo un poquito platicando de mí, yo estudié la maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard del 2017 a 2019 y fue justamente en mi instancia como estudiante de maestría ya que surgió esta idea de este proyecto de Mi Camino a Harvard, que lo que busca es básicamente motivar a más jóvenes mexicanos a que decidan estudiar, bueno, tomar estas oportunidades de estudio en el extranjero. Y bueno, la idea es un poco contar con invitados que hayan estudiado estos programas en Estados Unidos. Y, y bueno, la idea es que se puedan inspirar a través de las historias de nuestros invitados y puedan decidir en un momento dado aplicar estas oportunidades. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de dos egresados de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Bueno, por una parte está Inés Benítez, quien estudió su maestría en estudios de diseño y también es Irving Innovation Fellow actualmente en la Universidad de Harvard. Y también Roberto Ranzón, quien estudió su maestría en arquitectura del paisaje. Y bueno, a los dos tuve la oportunidad de conocerlos en la universidad y la verdad les agradezco muchísimo que me hayan tomado la invitación para tener este webinar. Rápidamente, como va a estar dividida la plática, va a estar dividida en tres partes: el antes, el durante y el después, tanto de Inés como de Roberto, donde básicamente en el antes nos van a platicar un poco de quiénes son, qué hicieron antes de irse a estudiar, cómo fue su proceso de aplicación, el durante, cómo fue su estancia en la universidad y el después, qué es lo que hicieron una vez que egresaron. Digamos, Roberto acaba de egresar, pues nos va a contar un poquito de lo que está haciendo ahorita. Y bueno, si tienen preguntas o dudas, digamos, si estamos hablando sobre un punto en el que quisieran profundizar, pueden preguntar en el chat y yo estaré vaciando las preguntas. Me preguntaba Roberto que de dónde venían, entonces si quieren podemos ahí en el chat empezar poniendo de dónde son, de qué escuela vienen, de qué estado de México, y para irnos conociendo, ¿no? Entonces, pues arrancamos. Muchísimas gracias, Inés, muchísimas gracias, Roberto, por tomarme la invitación. Y bueno, sin más, quisiera arrancar este webinar preguntándole, bueno, quizás empezar con Inés, un poco sobre quién eres, sobre qué hiciste antes de decidir estudiar esta maestría. Y bueno, antes de empezar con el proceso de aplicación, digamos, ¿qué es lo que hiciste antes? ¿Por qué decidiste estudiar esta maestría? Y para después entrar al proceso de aplicación. Bueno, hola a todos. Gracias por estar aquí también y Giovanni por la invitación. Pues les platico así echando tertulia. Eh, Empecé a estudiar arquitectura saliendito bueno, crecí en la Ciudad de México y ahí estudié toda la carrera hasta ahorita que estoy fuera, pero empecé a estudiar arquitectura en la UNAM. Nunca estuve tan decidida, siempre tuve un poco de otros intereses, pero pensé que era la decisión más atinada que englobara todos mis intereses como creativos y formales en un conjunto pues muy sólido. Y entonces estudié ahí 5 años, empecé a trabajar desde temprano en la carrera en algunos despachos chiquitos y al final empecé a hacer mi práctica profesional en un taller de producción artística. Entonces eso fue como mi primer salida de arquitectura hacia otras prácticas, pues que trabajaran de maneras distintas, que no fueran tan formales. Y después de eso, empecé a trabajar en un despacho de arquitectura, porque al final como que sí me quedé con las ganas de trabajar en un despacho de arquitectura y algo no tan alternativo. Y estuve ahí 3 años haciendo investigación y proyectos, que fue una experiencia increíble porque sí tuve toda la libertad de
de llevar los proyectos yo sola y de tomar responsabilidad por ellos, que creo que en diseño también cuesta trabajo llegar a ese punto. Pero decidirme a la maestría justo porque creo que en la mayoría de los despachos pues llegas a un momento en el que eres tú y tus jefes, básicamente. Y quería tener un espacio para aprender y cuestionarme más cómo ejercía mi práctica y cómo profundizar mejor en los proyectos que estaba desarrollando y pues poder tener un poco más de agencia en mis proyectos, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, así de ese trabajo me salté a la maestría, que es una maestría en arte, arquitectura y dominio público. Realmente es una maestría un poco más teórica y no práctica. Yo decidí hacer eso para regresar a mi práctica ya de forma más informada y pues Oye, ya y hablaremos más, para no hablar de más. más o menos, ¿a qué edad empezaste a considerar el tema de la maestría? Y más o menos, ¿cuántos años ya habías tenido trabajando en los lugares donde comentas? Pues, ¿será que empecé a pensar en irme de maestría como a los 23, Los 23. Ok. 24? Pero empecé a trabajar desde los 19 o así en despachos, te digo, saliendo de la carrera, 2, 3 veces a la semana me iba a diferentes despachos. Empecé en uno que hacía restauración de paramentos urbanos en pueblos. Sí. De ahí, empecé a trabajar en otro despacho de arquitectos durante los veranos, eh, Mientras estudiabas, o sea, trabajabas y mientras estudiabas, ¿no? estudiaba. Que creo que es una parte importante. Pero bueno, también fue muy difícil porque es una carrera muy demandante, arquitectura y diseño en general. Seguramente los que están en eso saben, Seguramente. pero pues sí, Buenísimo. no sé qué Eh, me salté. no, buenísimo. Si quieres, entonces pasamos con Robert. Ujú. Platícanos un Claro. poco, Robert, de quién eres, dónde estudiaste, qué hiciste antes de pensar en estudiar una maestría en Estados Unidos. Claro, buenísimo. Bueno, mi familia es de Chihuahua y de la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, pero me crié la mayor parte de mi primera juventud en Chihuahua. Y de papás educadores, profesor universitario, mi papá, mamá, guía Montessori, y mi papá es escritor de, de un perfil que valoraba como ese, esa curiosidad intelectual, ¿no? Yo pensaba estudiar relaciones internacionales en el ITAM y entré y todo, pero me di cuenta que no estaba listo para tomar la decisión y acabé entrando a diseño industrial. Y mientras estaba en diseño industrial, siempre me iba mucho más hacia el área del medio construido. Entonces, para mí, arquitectura, creo que un poco parecido a Inés, arquitectura y como la sentimos en México, que es algo muy general, era una manera de entrar a muchos temas y un punto donde convergen el espacio físico de las ciudades, de los edificios, pero también era un tema de relacionarnos con otras disciplinas, de entender las economías en las que estamos interviniendo o entender temas de ecología. Y en ese sentido creo que es una gran diferencia entre México y en Estados Unidos, ¿no? Que más tarde lo podemos tocar. Pero entonces entré, estudié esto y empecé a trabajar para una desarrolladora de bienes raíces justo en esta parte, como de entender las necesidades de un cliente, el contexto de una ciudad, de una región. Pero me di cuenta rápido que tenía que tener la experiencia en un despacho, en una práctica. Entonces me fui a la Ciudad de México a trabajar con Javier Sánchez, que algunos lo conocerán por su obra en la Roma, en la Condesa, básicamente en esa parte de la Ciudad de México donde después de los 80s con el temblor y en los 90s con la crisis económica, fueron unas zonas que se detonaron con, con estos proyectos de restauración y de urban infill, ¿no? Donde se redensificó, se repobló estas colonias, se generaron unas dinámicas muy interesantes que hoy en día todavía eh, son parte de la identidad reciente de la ciudad, ¿no? Como colonias muy internacionales. Entonces me hizo muy interesante esa parte. Lo que pasó es algo parecido a Inés, donde llegas a un punto donde tienes más responsabilidades de forma operativa, pero en cuanto a tomas de decisiones y planteamiento de proyectos, y ya como posicionamiento con clientes o posicionamiento con gobierno o como liderazgo ya más de cómo abordar un proyecto,
ahí es donde me veía limitado. Y yo ahí es donde vi la oportunidad de una maestría en una escuela como una universidad como Harvard, que te diera la plataforma para realmente incidir más en la toma de decisiones y no quedarte en ese nivel operativo, ¿no? Que uno puede llegar a un nivel muy alto y no tiene que hacer una maestría para ser un gran arquitecto. Pero en este otro tema, como de relacionarse con la política pública o relacionarse con otras entidades, creo que ahí es donde yo veía que flaqueaba, y desde un tema de plataforma, de contactos, de percepción de los demás, pero también de uno tener esa oportunidad de desarrollarse, como decía Inés, con más en el tema teórico y de ir generando su propia posición, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por esa pequeña introducción. Me gustaría entonces saber, antes de entrar a lo que fue propiamente como su proceso de aplicación, me gustaría saber cómo fue como ese primer acercamiento a los programas. ¿Cómo fue la decisión de estudiar en Estados Unidos? ¿Cómo fue la decisión de a qué universidades empezar a checar las páginas web? ¿Cómo fue el proceso de ver qué programa les podría interesar? Más o menos como en qué punto de su carrera empiezan ustedes ya a meterse y de fondo a la búsqueda de las maestrías, y cómo es que es ese primer acercamiento con la búsqueda de los programas que les podría interesar. No sé, Inés, quieras compartir un poco. Pues creo que haciendo un poco de memoria, viene desde estudiando la carrera, platicar con profesores que habían tenido experiencias de estudiar en el extranjero también. Y eso creo que planta una semillita. Yo me acuerdo que una de mis maestras de la UNAM había hecho sus estudios en la Escuela de Diseño de Harvard también. Y eso fue algo que siempre estuvo atrás de mi cabeza. Entonces, a la hora de empezar a buscar, pues ya tienes esa premisa y conoces a un par de maestros que han hecho un trabajo así, quizás exalumnos que están en el extranjero también pues empiezas a platicar con ellos. Eso es una cosa. Otra cosa es que en la UNAM también existe, no sé si sigue existiendo, la posibilidad de hacer estudios en el extranjero durante la carrera. Okay. Entonces, el intercambio académico creo que también da mucha apertura a un primer acercamiento con otras universidades fuera de México y es un ejercicio de empezar a entender no sé, cómo funciona cada una o qué teorías representan o qué técnicas que las hace fuertes, ¿no? Y entonces eso empezó a despertar una curiosidad importante que pues también contribuyó a la decisión de estudiar en donde estudiamos. Pero en específico en Estados Unidos, pues yo creo que es cosa de echarse un buen clavado al internet y empezar a investigar todos los programas que te interesan y empezar a platicar con gente que ya estaba ahí o a seguir el trabajo de profesores que están ahí o de gente egresados que han salido de ahí, ¿no? Sí, es Muchos, un trabajo de investigación, creo. muchas personas también toman como opción Reino Unido. En tu caso, nunca estuvo presente la opción de Sí, irte a estudiar a Reino Unido. ¿Y por qué sí, claro. entonces, al final, digamos, fue la decisión por Estados Unidos? O sea, al final yo bueno, hice la solicitud a muchas universidades fuera de Estados Unidos también. La cosa es que creo que en términos de becas, Sí. eh, estaba ya con las propuestas de mi aceptación, me convenía más venirme a Estados Unidos. Pero claro que hay universidades igual de buenas y no creo que el estigma de Harvard represente que eso excluya a otras universidades igual de buenas en otras cosas o en otros nichos. Ok. Yo sí apliqué de hecho a Inglaterra, Finlandia y Estados Unidos y decidí venirme a Estados Unidos al final por temas personales y por becas, pero Y un poquito en las opciones en las que tú aplicaste, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, para que las personas que están viéndonos puedan saber qué programas podrían ser interesantes en lo que tú estudiaste, qué opciones, por ejemplo, bueno, más bien, ¿cuáles fueron tus aplicaciones a qué universidades en específico? pues hice una solicitud a la Aalto University en Finlandia. Estaba pensando hacer un par de aplicaciones también en Escandinavia, en Noruega y en Dinamarca, pero justo coincidió con que son diferentes procesos de aplicación de fechas Ok, y al momento en el que estaba haciendo las solicitudes en Europa ya sabía
las Las de Estados aceptaciones de Unidos. Estados Unidos. Entonces, ahí hubo un como blind spot. Pero en Reino Unido está la Architectural Association en Londres y la Royal Academy of Arts, que creo que son dos muy buenas universidades y las dos trabajan temas distintos. O sea, ya será cosa de que investiguen o de que hablemos en particular de cada escuela y lo que representa o cuál es como su línea de pensamiento crítico. Sí, En Estados Unidos apliqué a Columbia, a GSAP, a la New School, a Parsons School of Design, a MIT, a Harvard, a, básicamente solo en Nueva Inglaterra. entiendo. ¿Qué Que, otros? que me imagino ahí también están como los mejores programas de lo que tú querías estudiar. Sí, claro, Buenísimo. porque yo no me quería enfocar directo a como un estudio práctico de arquitectura. Yo estaba yendo hacia algo muy específico que trabajara con curaduría, con pensamiento crítico de arquitectura, teoría y arte. Entonces, esos eran los programas que se atenían a mis inquietudes de ese momento y pues me lancé a Buenísimo. todos, sin Perfecto. escatimar. Sí. Perfecto. Roberto, ¿cómo fue tu caso para este primer acercamiento con las aplicaciones? Mira, creo que una de las grandes ventajas de la escuela de diseño y de todas las escuelas de Harvard es la cantidad de exalumnos que tienen en México. Entonces, para mí fue una manera muy orgánica, de manera natural, como decía Inés, más que un profesor en mi caso fue un par de amigos un poco mayores que yo, que, que admiro lo que hacen de manera profesional y ellos me fueron acercando y conocí a través de convivir con ellos lo que había sido su experiencia y también volvieron mucho más cercano, mucho más tangible lo que implicaba, ¿no? Entonces, en vez de ser esta cosa como muy alejada, a veces parece como elitista, era alguien que conocías y que te platicaba, pues sí, mira, sí apliqué y ahorita estoy haciendo esto. Y también te ayuda a que sea más realista, como no todo es perfecto y hay frustraciones y como que te quita muchos clichés, ¿no? De lo que podría ser. Al final, creo que también coincido con Inés. Al final es una universidad como cualquier otra y esas universidades de élite son, son en su esencia lo mismo. La gran diferencia sería justo esta plataforma y en México se ve. O sea, un ejemplo eh, súper tangible es este seminario que estás teniendo tú, ¿no? O sea, esto resulta del tipo de interacción que tuvimos mientras estuvimos los tres en el Claro. campus y se vuelven unos vínculos muy valiosos donde tienes toda una generación de colegas y de amigos que sabes que ahí están, pues, si los cuidas de por vida, ¿no? El chiste es eso, como cuidar esos vínculos. Entonces, para mí fue súper orgánico y Claro. ya de volverlo más real, pues justo también fue así como la presencia física de la Fundación México en Harvard, de la Sociedad de Exalumnos, de, de toda esta red humana que te va platicando y te dicen, sí, claro, mira, esos son los vehículos para, para entrar, para conseguir becas. Y eso fue el gran diferenciador, yo creo, más que el contenido académico. O sea, claro que es bueno, es excelente, pero hay, como decía Inés, hay muchas universidades que yo diría son comparables en eso, pero fue la red. Y eh, sí, recuérdame que era el otro punto que... Puedo intervenir, es Sí, 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 eh, claro. cómo empezar a investigar en las universidades. Pues eso, si no tienen una red de conocidos que hayan estado fuera y están interesados en hacerlo igual, en las mismas páginas de internet de las universidades, yo les diría, no dejen de contactar a gente que está ahí trabajando y que les pueda Sí, sacar de dudas o dar más Claro. información de los programas y todo. O sea, a veces sí, creo que como mexicanos nos da pena tomar ese primer paso de acercamiento, pero hay gente que su trabajo es hacer difusión y compartir y traer gente a las universidades. Entonces, sí, gran punto. es un buen paso de entrada también. Sí, bueno, me causa curiosidad que ambos tuvieron, digamos, un primer contacto con personas que ya habían estudiado allá. Inés platica el caso de su profesora, Robert platica el caso de sus compañeros. Entonces, sí, lo que decía Inés creo que es un buen consejo, acercarse con las personas que de alguna manera
ya tienen o tuvieron esta experiencia, que les pudieran comentar un poquito más sobre esto. También la idea del webinar es esto, que eventualmente si Inés y Robert, de repente ustedes tienen dudas como específicas, le pueden escribir un correo y con muchísimo gusto se los podrían contestar. Entonces, bueno, ya teniendo esta primera aproximación, este primer, digamos, panorama de cómo fue su vida antes del programa, me gustaría un poco entonces ya entrar al tema de la aplicación y en este sentido me gustaría saber, digamos, los sistemas en la mayoría de las universidades en Estados Unidos, digamos, se abre por ahí de septiembre, agosto, septiembre, y tiene como unos 3, 4 meses hasta diciembre, donde tú subes un montón de documentos que tienes que son obligatorios para poder aplicar. Pero digamos, hay un proceso antes, hay un proceso de preparar tantos exámenes estandarizados en la mayoría de los programas, hay un proceso de preparar cartas de recomendación, hay un proceso también de preparar ensayos. Digo, supongo que también en el caso de la Escuela de Diseño habrá requisitos adicionales, pero me gustaría entonces empezar con estos 3 requisitos que, digamos, son estandarizados para muchísimas escuelas. Empezamos por el tema de los exámenes estandarizados. En muchas escuelas se pide lo que es el GRE, se pide lo que es el examen de inglés, el TOEFL. Me gustaría saber ustedes, ¿cómo fue su proceso de preparación para estos exámenes, los que les pidieron en su programa? Y más o menos como en cuánto tiempo antes de que ustedes sabían que en septiembre tenían que aplicar, tuvieron que preparar estos exámenes. ¿Cómo fue un poco esa experiencia de los exámenes? Y después, si quieren, pasamos al tema de las cartas de recomendación. No sé si quieras, Inés, comentar un poco respecto a este punto. Sí. Bueno, aquí creo que para Estados Unidos la mayoría de los deadlines, de los límites de la solicitud son para diciembre. Entonces, yo recuerdo que renuncié a mi trabajo para dedicarme a full a estudiar porque es un examen difícil y hace mucho tiempo que no pensaba en física y matemáticas y cosas así. Bueno, estaba trabajando en otras cosas por mi cuenta, pero no estaba trabajando de tiempo completo en un despacho. Entonces aproveché para comprarme un libro de pues, explicación de cómo funcionan estos exámenes y a leerlo y estudiarlo y entender cómo es el examen y hacer los exámenes de prueba. Claro. Sí. Pues así, porque sí es un reto y es intimidante y es cansado y es un trago amargo, pero pues ahí va. Y me lo eché así durante 2 meses o así. Y el TOEFL... ¿Presentaste el GRE? En su caso GRE, les sí, pedían sí, GRE. Ok. Sí. En las universidades de Europa no te lo piden, que es también un buen punto para pues, también hacer solicitud allá. Pero el TOEFL sí te lo piden en todos lados. O el IELTS, que es otro examen que también es de inglés, pero el IELTS creo que es más internacional y el TOEFL es para Estados Unidos. Y yo hice los dos también. Supongo que más sencillo el TOEFL, ¿no? En tu caso. Sí, creo que sí fue más sencillo el TOEFL que el IELTS. Pero bueno, el tema de la aplicación, el examen, creo que para las escuelas de diseño, los exámenes estandarizados realmente no son lo más importante. Porque en donde realmente se basan es en tener un perfil bien armado y con una intención clara de cómo se quiere desenvolver el solicitante en la universidad. Entonces, creo que le dan mucho mayor importancia a la carta de motivos y al portafolio. Y el portafolio, pues es donde ahí sí todo el mundo tienes que vertir ahí todas tus intenciones, tus logros, tu trabajo, de manera que se vea articulada y pues bien presentada para que sea una ayuda para tu aplicación, ¿no? Eso es interesante porque, por ejemplo, en los programas de Public Policy, el GRE sí es una cuestión Sí, yo sé. muy importante, pero entonces, digamos, en la escuela de diseño juegan más importancia otros factores que los exámenes estandarizados. Pero me imagino que en el TOEFL sí les pedían por lo menos un mínimo, ¿no? Sí, sí hay un mínimo. Okay. Sí. Que creo que están en la página de internet también y uno los puede consultar. Buenísimo. Sí. ¿Cómo fue en tu caso, Robert? Bueno, sabiendo un poco que era como tan relevante, pero ¿cómo fue tu proceso para preparar sí, esto? o sea, yo creo que a mí se me haría interesante matizar esa parte. Ok, yo no renuncié hasta un mes antes de venirme. Y para el GRE, yo apliqué a Berkeley
y apliqué aquí, bueno, a Harvard, y apliqué a London School of Economics y a UCL también en Londres. Entonces, Inglaterra y Estados Unidos, East y West Coast. El GRE, igual, compré un libro y yo estudiaba en las noches y los domingos, era lo que hacía por las tardes. Y matizando eso, no es lo que más se le da importancia, pero estás compitiendo a un nivel alto. Entonces, por ejemplo, a diferencia del public policy, pues sí, no, quizá el promedio de la parte matemática va a ser más bajo, ¿no? Pero tiene que haber un umbral bueno, ¿no? Y mucha gente que aplica tiene ya sea matemáticas o la parte lingüística súper alta. Entonces, o sea, el promedio sí va a ser alto, pero eso no debe de disuadirlos, porque en mi caso, yo les puedo compartir, yo tenía en la parte de matemáticas, como yo estaba trabajando, pues, en la parte de matemáticas tenía 150, que es abajo del promedio, y en la parte de lingüística tenía mucho más alto, como 167, que es súper alto. Entonces, yo estaba súper preocupado porque dije, híjole, está desbalanceada mi, mi aplicación. En uno estoy muy destacado y en el otro estoy un poco abajo del promedio, pero es con todo lo demás, con lo global, que te van a aceptar. Entonces, creo que sí, y creo que es más una prueba de compromiso. Incluso en escuelas como la Kennedy, yo tengo un amigo que al revés, súper alto en la parte matemática y en la parte Eso fue mi lingüística caso le también. fue bien mal, pero ven todo lo demás y dicen, entonces como que para quitar el tabú, ¿no? De que el GRE, si no te fue perfecto, ni apliques. No, o sea, creo que es más bien una muestra del compromiso porque es caro, es laborioso, tienes que prepararte, no te lo puedes, o sea, tienes que, simplemente no es aconsejable echarse el examen así nada más, no es hacerse un favor a sí mismo ni a las oportunidades, pero creo que no es lo esencial, como decía Inés. Y quizá, bueno, ahorita ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Las cartas de recomendación, porque a mí se me Sí. hace que culturalmente es bien distinto en Estados Unidos y en México cómo se aborda ese tema y es Oye, interesante. Robert, y en el caso del TOEFL, ¿tú tuviste alguna preparación o fue simplemente con el inglés que ya, digamos, ya traías? Tenía, pues, sí lo preparé. Igual, cuando uno solicita hacer la prueba, te dan un manual. Y sí, también estudié. Creo que uno debe de prepararse lo más que pueda. Y como les decía, yo estaba trabajando y yo lo hacía por las noches o por los fines de semana. Creo que sin miedo y sin perfeccionismo, pero tratar de dedicarle lo más que se pueda, porque sí te puede ayudar. Y también un tema que quizá no se toca mucho es son caros, o sea, todo eso es caro y eso difícilmente te dan becas para eso, a menos de que saques la Fulbright, que es muy Sí. aconsejable, pero es un año anterior. Y a mí se me hace que uno de los puntos que más tenemos que trabajar como exalumnos y como este tipo de vehículos es todos esos procesos los vas juntando y son como 15,000 pesos. A mí se me hace carísimo para mucha gente que está contando con que le van a dar becas, ¿no? Especialmente si estás joven profesionista viviendo fuera de casa. Pero Claro. quizás es otro tema, pero lo tomen en cuenta. O sea, son procesos caros y por lo mismo, pues yo me los tomé muy en serio porque no tenía el lujo de volver a hacerlo varias veces. Claro. No conozco como de estos patrocinios para exámenes estandarizados, pero entiendo que para la aplicación, o sea, que tú tienes que subir la aplicación a las universidades y tienes que pagar también más o menos como $100 por Ujú. aplicación. Eso creo que sí te pueden, si tú como que justificas bien tu caso con la universidad, te pueden como exentar Sí, del pago Sí. digamos, de la aplicación. ¿Quieres sí, buen agregar algo, punto. Inés? Nada más eso, que a veces es muy fácil decir, ok, cuesta $100 y no los tengo ahorita y no lo voy a hacer, pero justo creo que hay que aprovechar que hay gente que trabaja atrás de esto en la administración y ese es su trabajo, o sea, responder preguntas, resolver temas específicos que a lo mejor sí pueden atender diciendo, ok, no voy a cobrar la cuota de aplicación, ¿entiendes? Ujú. Porque sí hay gente detrás que se dedica a eso y los puede ayudar. Sí. Hay Buenísimo. gente que se va con uno en la Ciudad de México, ¿no? Que le dicen el brujo, pero a mí se me hizo carísimo. Yo no podía pagar eso. Pero sí, hay todo un submercado. Pero como decía Inés en el chat, está mejor. Yo me apoyaría más con amigos, con compañeros, incluso pues nosotros ya nos tienen de contactos a nosotros tres. Yo me Sí. Sí, apoyaría más con esa red humana donde
puedes mentorear a gente sin cobrarles. O sea, está bien la gente que lo hace, pero no creo que es También, necesario. o sea, de los webinars que hemos tenido, recomiendan mucho una aplicación, que yo también lo sé, que es Magoosh, Sí, que yo es también lo. una, sí, es muy buena y es para preparar específicamente el GR, bueno, tus exámenes estandarizados, tanto Ujú. el GRE como el TOEFL. Y a mí, la verdad, yo tuve que presentar 2 veces el GRE por los puntajes altos que pedían en mi maestría. Y la segunda vez fue como, sí, una cosa maravillosa. Sí. Entonces, y ya Inés anotó en el chat cómo se llama la herramienta, si la pueden checar Sí. también estaría de lujo. Sí, iba a Es, añadir otra cosa, que hablando de cómo empezamos a investigar sobre las maestrías y eso, también creo que hay que abrir una ventana en paralelo que sea de empezar a investigar de becas. Que como decía Roberto, la Fulbright es una beca que un año antes de hacer incluso la solicitud a universidades, empiezas por hacer la solicitud de esa beca y ellos te ayudan a pagar claro. tus cuotas de inscripción a las solicitudes y te acompañan durante el proceso de aplicación. Entonces creo que sería bueno también que consideren eso, empezar a tantear un poco qué becas hay y qué considera cada una, porque eso es otro trabajar del cual casi nadie habla. Ya hablaremos, pero es un proceso igual de tedioso O más, ajá. y lleva su tiempo y su investigación también. Sí. Claro. Buenísimo. Entonces, pasamos al tema de las cartas de recomendación. Y en este sentido me gustaría saber, si quieres empezamos contigo, Inés, ¿cuál fue un poco tu estrategia para tus cartas de recomendación? Por lo regular en las escuelas, fue en mi caso que te pedían 3 cartas de recomendación, pero había como una limitante que era una tenía que ser académica y 2 tenían que ser profesionales. Me gustaría saber en la escuela de diseño, primero, cómo fue tu estrategia, a quién le pediste cartas de recomendación, y segundo, si había como una limitante en cuanto a las cartas. Rob, siento que podríamos empezar con Roberto, que tenía una idea que quería empezar desde hace rato, Buenísimo. Si y quieres luego ya. empezamos contigo, Robert. Ok, gracias, Inés. Sí, creo que es un tema bien interesante el de las cartas de recomendación, porque culturalmente en México creo que nos vamos mucho con, voy a pedirle la carta de recomendación a la persona más importante que conozca. Y luego esa persona súper importante te dice, sí, claro, te la firmo y escríbeme tu carta y me la mandas y te la firmo, ¿no? Y creo que es una gran diferencia cultural. Y en Estados Unidos es más bien alguien que te conoce muy bien, ya sea generalmente un jefe directo o el jefe de tu jefe directo o un profesor que fuiste su asistente o un alumno destacado, que te va a escribir la carta ellos mismos, nunca te la van a mostrar y se van a dar la tarea de hacerlo. Pero es más una gran diferencia cultural porque yo le solicité a mi jefe directo, que es muy reconocido en México, y a un cliente que me recomendaron igual, que era un académico mi cliente. Y ambos fueron como muy así, tú escríbemela y yo la reviso y te la firmo y ya está, buenísimo. Y también se lo solicité a 2 jefes que tuve en Estados Unidos con un proyecto que era México-Estados Unidos, yo estando en México. Y ellos se lo tomaron de una manera muy distinta. Me pidieron mi portafolio, me pidieron mi ensayo, me pidieron, como tuvieron una charla conmigo y ellos escribieron la carta, nunca la vi y la mandaron. Porque lo que va a hacer es la universidad te manda un link, más bien le manda un link a tus Recomendador. recomendadores y, y ellos la suben. Entonces, mi recomendación sería, no te vayas necesariamente por ese Supernombre. supernombre. Quizá uno está bien si quieres como tener un peso, uno que sea así, pero vete con la gente que realmente te conoce, que va a poder dar una carta de recomendación eh, como buena, que realmente hable sobre tus talentos y tus fortalezas y que sea realista también, porque creo que esas cartas de recomendación donde son muy generales o muy halagadoras, pues no, creo que es mejor irte por quien te conoce. Ese sería un equilibrio. Quizá 2 de quien te conocen muy bien y quizás si quieres una así que apantalle, está bien. Pero creo que Y tener en cuenta ese cambio cultural. había un requisito en cuanto o alguna limitante en cuanto que tenía que ser un profesor, un jefe, o era como totalmente abierto.
aquí No, en tu... sí. Totalmente abierto, ¿no? Creo, no me O acuerdo. sea, sugieren, no, que según yo sugerían que prefieren académico a profesional. O sea, creo que son 2 académicos y 1 profesional. Creo que máximo podían ser 5, 4. entre 3 y 5, mínimo 3, máximo 5. Y pues sí, el tema del inglés, ¿no? Creo. Oye, Robert, y en tu caso, alguien de Harvard, mencionabas que tuviste como un círculo de gente que se había ido a estudiar a Harvard. ¿Alguno de ellos te firmó una carta de recomendación? ¿Y recomendarías que alguien, si alguien es cercano, digamos, a un egresado, digamos, podría tener mayor impacto su carta que alguien que no es? Creo que en mi caso nadie de Harvard me firmó una carta de recomendación para esta primera etapa porque si me iba por el presidente, ¿quién me conoce mejor? No llegaban a esos top 3. Entiendo. Entonces, creo que ahí me fui más por, va a hablar mejor de mí, o no mejor, va a hablar más realistamente va a informar más esta persona que tuvo un rol directo trabajando conmigo o educándome que un amigo, ¿no? Ahora, para después, para otras, para las becas, sí. Para las becas sí le pedí a una amiga con la que armamos un club de como de política, Entiendo. que fue a Harvard, ahí sí. Pero yo me diría, cercanía mata a todo lo demás. Entiendo. Buenísimo. ¿Cómo fue tu caso, Inés? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Roberto, porque creo que la mayoría de la gente en México te dice, sí, escríbeme tú la carta y yo te la firmo, o sea, la reviso y te la firmo, ¿no? Nadie realmente, o poca gente realmente se entrega a escribírtela y creo que entonces vale la pena empezar a pedírsela a alguien que tengas una buena relación académica o profesional. En mi caso, yo también creo que me fui hacia el equilibrio, y entonces tenía una de un profesor con el cual trabajé muy bien siempre y hicimos un proyecto juntos, construimos un proyecto juntos. Entonces, pues nos conocíamos bien y él escribió la carta, cosa que fue lindísima, a diferencia de el director de la facultad, que también nos fue como la carta académica pues, importante, ¿no? Y fue menos personal, pero también muy bien. Entonces tuve las dos, como alguien que era más alto y alguien que realmente trabajé de la mano con durante un tiempo en mi carrera. Y también tuve la carta de uno de mis jefes, de dos de mis jefes, de hecho, y también, pues fue, sí, creo que tiene razón Roberto, hay que irse por gente que conoce tu trabajo y que pueda hablar bien de ti realmente, ¿no? Que conozca tu potencial Muy bien. y, y que te ayude eso como una carta de presentación, En ¿no? tu caso, ¿hubo alguien que estudió en Estados Unidos o en Harvard que te firmó alguna carta de recomendación? No, Ok, o perfecto. sea, quizás alguno de mis jefes estudió en Estados Unidos, pero no estaba vinculado realmente al sector académico ni nada. Entiendo. Sí. Buenísimo. No sé si quieran complementar algo más con el tema de las cartas de recomendación o pasamos al tema de los ensayos. ¿Nada? Sí, Perfecto. no. No estoy muy al tanto en la escuela de diseño si hay, si cuántos ensayos ustedes tienen que entregar. Por lo regular, digo, en mi caso fueron como 3 ensayos y preguntas muy ¿No? específicas. No sé si en su caso, bueno, ¿cuál fue primero, cuántos ensayos solicitan en la escuela de diseño? Y más o menos cuál fue su estrategia para pensar la historia que querían contar y qué resulta relevante contar en esta historia desde su punto de vista. No sé si empezamos ahora con Robert. Sí, estoy tratando de recordar si fueron 2 o 1 porque como fueron muchas las universidades, Claro. pero creo que mi consejo sería, uno hace un machote, una base, donde tiene un ensayo sobre su trayectoria hasta el día de hoy y otro ensayo sobre lo que quiere lograr con sus estudios durante la maestría y posterior a la maestría. Y esos 2 machotes luego los va uno modificando para los diferentes, porque te lo van a pedir una y otra vez en las becas y en las otras universidades. Entonces yo haría estas dos
como una semblanza y haría este otro ensayo sobre qué es lo que quieres lograr con tu maestría. Revisen las bases de cada, también creo que cada programa puede variar un poco, porque por ejemplo el de Inés es un programa post-profesional y el mío era un programa sí maestría, pero profesional, con que al final puedes acreditarte, ¿no? Como con una licencia como leyes o como arquitectura de paisaje. Pero en mi caso fue de lo primero que hice, el de la semblanza, porque escribir tu trayectoria te ayuda a saber ¿Hacia dónde vas? hacia dónde vas. Ajá. Entonces, es como escribir una mini autobiografía te va a ayudar a posicionarte y saber por dónde vas. Y haciendo el que es a proyección, es casi como un plan a futuro cercano y a futuro medio, ¿no? Como un plan de 5 años. Entonces, casi tú vas haciendo hasta cómo he llegado a donde estoy y el otro es hasta dónde quiero ir. Y creo que van de la mano los dos. Ese sería mi consejo. Y el otro consejo sería no tanto como enumerar, no tan, o sea, mostrar entre líneas más que decir de que, es que soy una persona muy creativa y muy curiosa y bla, bla, bla. O sea, eso no. Es más un ensayo donde con ejemplos vivenciales o con anécdotas, con, con casos concretos laborales de tuvimos este reto y así se solucionó. Creo que me iría más por ahí. Y al final sí creo que los que más, porque esta gente va a estar revisando cientos de ensayos, entonces Claro. creo que una historia personal, hasta íntima, que realmente hable de quién eres y de algo que te haga especial. Y creo que eso es lo que más va, A impresionar va en a el proceso. impresionar, sí. Y entretejer, ¿no? Como la parte profesional, los valores y, y, este, Sí. y algo personal, que le den como un matiz, de que, le den una cara a esa persona que Claro, está en el papel. claro. En tu caso, ¿cómo fue, Inés? Sí, pues igual de forma similar, creo que vale la pena empezar con un machote con el cual puedas moldear ese mismo, pues la columna vertebral de tu persona y de tus intereses hacia todas las universidades a las cuales estás haciendo solicitud. Porque también dentro de la carta creo que es importante incluir cómo tu trabajo y tu trayectoria se va a desenvolver en esa institución en particular. Y ahí es donde tienes que adaptar un poco tu carta, porque no es la misma intención en una universidad y en otra, en un programa en particular que en otro. Y también incluso en mi caso creo que vale la pena hacer una conexión con profesores que estén ahí. Si conoces el trabajo de algún profesor que se asemeja a tus intereses o a tus preguntas de investigación, cosas así, vale la pena incluirlo en la carta también. Pero como dice Roberto, creo que empezar o abrir con algo que sea muy personal y que te haga resaltar como persona en cualquiera de tus capacidades, puede ser de forma personal, intelectual, profesional, anecdótica o como sea, ¿no? Pero que sea algo muy, muy tuyo y que pues sí, Sí. que te haga resaltar. Lo que dices, Inés, de incluir, ligar tus intereses a lo que ya se hace en la universidad, creo que es clave, creo que es de lo más Sí, esencial que puedes hacer. Y si lo puedes enfocar a un profesor o un laboratorio o un programa de la escuela, creo que eso resalta mucho. Claro. Y creo que es un ejercicio que se debe de hacer, porque si no, pues está uno medio perdido, ¿no? O sí. sea, hasta llegando a la maestría te va a ayudar muchísimo ya tener eso, las antenas. O sea, no llegar con el discurso, aplico a Harvard porque es Harvard, ¿no? Porque eso, digamos, no les dice nada. O sea, decir Y porque ya es la mejor llegué. universidad del mundo, ¿no? Ujú. Eh, Sí, ya llegué y no sé con quién platicar o ya llegué y no sé qué quiero hacer realmente, ¿no? Ya sé perfecto quién soy y qué es mi trayectoria, pero cómo empezar a abordar los temas que quiero abordar, claro. pues si lo empiezas a trabajar en tu carta, igual ya tienes una idea. Sí, Pero y yo, aquí quería nada más decir algo. De Pau preguntó si empezamos a aplicar durante la carrera o ya terminado. Y Roberto también mencionó algo de las diferentes maestrías que son profesionales o postprofesionales. Entonces ahí creo que también dentro de la investigación que empiecen a hacer de qué les interesa y así,
Depende si quieren hacer una especialización un poco más técnica y es algo que pasa de inmediato después de terminar la licenciatura, o si quieren madurar un poco su práctica en unos años de trabajo profesional y después dedicarse a una maestría más postprofesional. Eh, entonces, pues depende de los intereses de cada quien o de la etapa en la que estén o de las conclusiones a las que lleguen a través de su tesis o de un proyecto laboral, ¿no? Pero Perfecto. existen las dos. Conozco gente que lo ha hecho saliendito de la carrera, que hay mucha gente que lo hace así, o que se esperan unos años y se van después, ¿no? Los dos son válidos y tienen los beneficios, pros y contras, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, digamos, digamos en la escuela de diseño, como en otros muchos programas en Estados Unidos, hay requisitos de admisión que son los exámenes estandarizados, las cartas de recomendación, los ensayos, pero entiendo, en la escuela de diseño hay todavía requisitos adicionales. Inés ya mencionaba el tema del portafolio, entonces no sé si podamos comentar un poquito más sobre este requisito. Inés, no sé si nos quieras platicar un poco sobre eso. Creo que el portafolio es un poco bajo la misma categoría de tu carta de semblanza, pues, pero de forma visual, ¿no? Entonces tiene que hablar muy bien de cómo elaboras tus proyectos, qué hay detrás de ellos, cómo se leen en conjunto, como un cuerpo de trabajo, qué dicen de tus inquietudes, de tu talento, de tu manera de representar las cosas, no sé. El portafolio creo que es quizás lo que más relevancia tenga en un proceso de solicitud. Bueno, tiene un peso importante y sí hay que darle pues una atención buena, ¿no? Creo que haciendo un poco de memoria en el portafolio, durante la carrera todos hacemos un portafolio para buscar trabajos o para la carpeta de intercambio académico o así, pero me acuerdo que hacer un portafolio siempre es un trabajo súper difícil porque nunca va a estar del todo actualizado, ¿no? En cuanto lo dejas hecho, ya estás pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, tratar de hacer un trabajo que se vea articulado, bien investigado, bien representado y que sea un conjunto coherente de trabajo, ¿no? En la carrera creo que sí es difícil agrupar todos tus proyectos, ¿no? Por lo general hay como pues un proyecto de que nos pidieron hacer en la carrera y no tiene nada que ver con el siguiente, y uno que hice en un trabajo en verano y tampoco tiene nada que ver, ¿no? Entonces, buscar ese hilo a través de tu semblanza, a lo mejor entender cómo se conectan tus proyectos y cuál es tu discurso en general, es un trabajo importante detrás del portafolio, ¿no? Sí. No sé qué más añadir, Rocco. Si... Yo lo que añadiría es lo que es un proyecto. Al final, el portafolio, como arquitecto, como diseñador de espacios construidos, te sigue en toda la vida. Yo ahorita que ya me gradué, estoy trabajando en mi portafolio para la siguiente etapa, ¿no? Entonces es algo que vas a seguir haciendo muchas veces. Creo que cuando uno se gradúa de licenciatura es muy fácil organizarlo por semestres o por algo así, pero yo aconsejaría a que no fuera así, que sea más una narrativa de realmente qué son tus intereses un consejo que me da un profesor aquí en Harvard es que hable sobre las diferentes escalas de tu trabajo y de tus diferentes habilidades, que en inglés es skills and scales, ¿no? Entonces como que rima, pero él dice, tienes que hablar sobre los diferentes tamaños de lo que trabajas, hasta un nivel de un detalle, hasta algo urbano, y mostrar las diferentes etapas de tu proceso, desde un bosquejo hasta partes más técnicas, hasta partes de representación. Y un consejo en cuanto a representaciones, no creo que, les aconsejo no meter muchos renders, especialmente si han trabajado en oficinas. Es muy fácil meter renders porque son imágenes muy atractivas, pero creo que a una universidad no le va a interesar tanto esa parte, le va a interesar tus procesos técnicos y conceptuales para llegar a resoluciones. Entonces, no tengan miedo de meter bosquejos, no tengan miedo de meter cosas muy técnicas, mostrar esas diferentes habilidades, trabajar en 3D, cosas colaborativas con otras disciplinas. Creo que a veces no va a ser lo más bonito, ¿no? Pero creo que eso interesa mucho a la academia, ver cómo puedes trabajar con otras
con diferentes formatos, sí. Buenísimo. Inés, ¿quieres agregar algo? Estaba tratando de responder la pregunta de Mariana, de Mm, incluir en el portafolio proyectos académicos y laborales, pero pues viene con lo que decía Roberto. Perfecto. Mientras en conjunto contribuyan a un discurso mejor de tu trabajo y de tus habilidades, sí. Yo creo que da más un portafolio que tiene una variación, que no todos sean proyectos por semestres, como dice Roberto. O sea, si tienes otras cosas que incluir, que creo que ayuda mucho. Sí, entonces, pues, incluir todo lo que tú consideres relevante y exitoso o que aporte algo a tu cuerpo de trabajo, ¿no? sí, Perfecto. Entonces, digamos, creo que ya no hay un requisito adicional para la escuela de diseño. Creo que ya cubrimos todos. Ujú. Me gustaría entonces saber más o menos rápidamente cuánto fue el tiempo que ustedes le destinaron para preparar todos estos requisitos para ya en septiembre, digamos, o en agosto, sentarse para subirlo. Y ustedes, ¿cuál creen que es como lo más difícil de preparar en este proceso? ¿Ustedes qué creen que que sí se debe de poner especial atención, poner como muchísimo, invertirle muchísimo tiempo en esto que fue, digamos, lo más difícil que ustedes podrían destacar? Inés. Pues en términos, para mí yo creo que lo más difícil fue el GRE, la verdad, el examen. Y dedicarle a esa disciplina que no es tan emocionante como hacer un portafolio, que nos encanta como diseñadores perder horas en la computadora cambiando tipografías, ¿no? Y entonces, en cambio a eso, sentarte a estudiar durante horas y hacer un examen donde te tienes que cerrar 3 horas sin un break, ¿no? Eso fue lo más difícil, pero pues te lo avientas para seguirte con lo emocionante del proceso, que es trabajar en tu semblanza, en tus cartas, en el portafolio y en investigar sobre, no sé, el trabajo que se ha hecho en esas universidades y los temas específicos de cada programa, Más ¿no? o menos, ¿cuánto tiempo te tardaste entonces para Eh, la preparación de todos estos requisitos? pues yo sí me aventé como un semestre Un entero, o sea, semestre completo. porque les digo que la solicitud es en diciembre, a finales de diciembre, entonces me aventé, ¿qué será? 3, 4 meses. Bueno, como 3 meses, sí. Septiembre, Perfecto. octubre, noviembre, diciembre, sí. 4 meses, Buenísimo. por En ahí. tu caso, ¿cómo fue, Robert? en mi caso fue muy parecido. Inicié en septiembre y ya subí todo a finales de diciembre. ¿Y lo Creo más complicado? que, Ajá. creo que el tema, como seguía trabajando, creo que lo complicado fue el día que se empezara a concretar, ¿no? Como decir, ok, ya estoy empezando, ya empezó el proceso. Y empecé con lo que tenía menos fricción, que en mi caso fue escribir mi semblanza y hacer el examen del TOEFL. Como que sabía que no iba a tener que estudiar tanto para eso y lo agendé luego en septiembre. Dije, órale, va, TOEFL y la semblanza, ya, empezado. Y ya que pagaste $150 para el TOEFL o lo que cueste, ya no me acuerdo, y escribes tu semblanza y te registras y te metes a las páginas y abres tu cuenta, ¿no? En Harvard y te llega tu correíto de que ya tienes tu cuenta de solicitante que no cuesta nada, pues ya es Ujú. real. Ya no es, ay, un día quiero solicitar para ir a esta universidad. No, ya tienes tu cuenta y ya pagaste un examen y entonces yo aconsejaría eso, irse por lo fácil al principio, nada más como para ir Para arrancar. comprometiéndose. Ajá. Y luego después de eso ya agendé el GRE para diciembre, estando en septiembre, ¿no? Y diciendo, órale, pues ya, empieza el reloj a tic, 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 a contar. Claro. Y sí, también fue lo más difícil el GRE. Creo que Especialmente después de tantos, bueno, fue mi caso, después de tantos años de no ser estudiante, como volver a claro, la disciplina de ponerte a estudiar, creo que, sí, y combinarlo con el trabajo también fue una cosa para mí Claro. muy pesada. Supongo que sí, sí, para sí. los tres. Y mi consejo quizá fue, sí, sí, yo le dedicaba, les digo, las tardes de los domingos, 5 horas y entre semana cuando podía. Y un gran consejo, por lo menos a mí me sirvió mucho, es, hay unos exámenes de GRE en línea que quizá uno puede tomar como ya habiendo estudiado un mes o dos, lo tomas en octubre y está horrible porque tardas igual 3 o 4 horas, pero al final te sale tu puntuación
y vas viendo, ok, voy más o menos bien en esto y me falta. Entonces ya sabes por dónde estudiarle. Y creo que ahí es el perfeccionismo en todo esto va a ser tu mayor enemigo en el caso de que hay que dedicarle y hay que ser entrón en esa parte, pero al final, pues, esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Como tú decías, de si no sale la primera, pues quizá hacerlo otra vez. Mucha gente que conozco ha hecho el GRE varias veces y creo que eso te va a ayudar en la maestría porque no vas a llegar sabiendo todo y hay muchas cosas que quizás es otro tema, pero te rodeas de gente muy buena y te das cuenta que no es tanto lo que sabes, sino esa actitud de aprender que te va a ayudar. Buenísimo. Entonces, digamos, concluyendo, bueno, hay como un proceso donde les piden estos exámenes, cartas de recomendación, ensayos y el tema del portafolio. Ustedes suben la aplicación en agosto, septiembre, que es cuando abren sistemas. El deadline es más o menos como en diciembre, entonces tienen ahí unos 3, 4 meses para subir todos los documentos. Reciben su carta de aceptación por ahí de febrero, bueno, fue mi caso, febrero, marzo. Me gustaría rápidamente saber cómo fue ese día que recibió su carta de aceptación de Harvard. No sé si empezamos contigo, Inés. En mi caso fue curioso porque estaba en la playa, creo que coincidió con vacaciones de algún tipo y no tenía internet, entonces vi que me llegó un mail y, me deprimí porque pensé que no me habían aceptado, porque tenías que picar a un hipervínculo chiquitito y aparecía otra pantallita con un submenú y entonces no llegué a eso y en mi cabeza, según yo, no me aceptaron. Y cuando regresé, mi novio del momento se había metido a mi mail, había checado todo y me dijo como, ¿no quieres volver a checar tu correo? Y ya lo chequé y bueno, 2 días después, una revelación absoluta súper emocionante. Qué padre. En tu caso, ¿cómo fue, Robert? En mi caso, parecido de que estaba en la Sierra de Chihuahua porque fui a correr una carrera y estaba en el Chepe y igual eran como las 6 de la mañana y me metí a mi correo a ver qué, o sea, antes de que me quedara sin internet y vi el link y yo sí pude entrar hasta el fondo y vi que me habían aceptado y eran las 6 de la mañana y ni le pude avisar a mi familia porque a los 10 minutos, primero era muy temprano y a los 10 minutos ya no había internet y ya estaba en la sierra y fui a mi carrera y fue muy especial el fin de semana, ¿no? Porque fue como casi como retiro y como pensar, pues estando en México, pensar, ok, si tengo esta oportunidad, pues acordarse, ¿no? Que es para compartirla. Claro. Sí, es un día muy, muy bonito ese que recibes tu carta de aceptación. Sí. Bueno, pasando entonces ya al tema de, ustedes reciben su carta de aceptación, saben que se quieren ir a Harvard, entonces viene otro tema que es el tema del financiamiento. Me gustaría saber, Inés, cuáles fueron tus fuentes de financiamiento. Bueno, primero, ¿cuánto cuesta, digamos, un año no solamente de tuition, sino pagar, no sé, más o menos cuánto te costó? Por lo regular son como $80,000, no sé si es el caso también de diseño, un año, y cuáles fueron tus fuentes de financiamiento para que tú pudieras cursar esta maestría. El año de colegiatura aquí son $50,000, ¿no, Rob? Sí, y ya te piden como 77 ya para todo, ¿no? Ok. Son unas cifras exorbitantes, o sea, yo veía eso y se me bajaba la presión. Sí, sí. Pero bueno, en el momento de hacer la solicitud ni lo piensas, porque sabes que hay becas que se dedican a apoyar a alumnos que ya están aceptados. Entonces, por eso es lo que les decía, vale la pena investigar las becas desde el inicio y empezar a mover ahí, porque también son procesos súper tediosos de solicitud, que incluso te piden más cosas que la solicitud a la maestría. Y más cartas de recomendación también, entonces tienes que volver a contactar a los que te habían mandado las cartas antes, o sea, es un proceso complicado. Y en mi caso, pues, bueno, el caso de Harvard existe la Fundación México Harvard, que es una gran ventaja porque de entrada ya cuentas con un apoyo y yo
en mi caso, pues es eso, una beca por parte de la universidad también, de algún porcentaje, y un crédito del Banco de México. Ok. Pero hice solicitud a también becas de FONCA, FIMBA y CONACYT en conjunto. Pero en mi caso fue un desastre porque FIMBA, CONACYT y FONCA, CONACYT, las dos están alineadas a CONACYT y hay muchísimas áreas grises, entonces me descalificaron de una solicitud porque las dos estaban conectadas con CONACYT y con todo y que solo apliqué a una, mencioné en una de las partes que también estaba aplicando a otra que al final no apliqué y por eso te descartan. Entonces hay que ser súper tediosos porque cualquier cosa es pretexto para que te descalifiquen de una beca y toma muchísimo tiempo, atención y cuidado dedicarse bien a esa solicitud, más que la maestría, diría yo. Entonces, hay muchas oportunidades. O sea, rápido está FUNED, está FONCA, FONCA CONACYT, FIMBA. Bueno, FIMBA creo que ya no. Está JUMEX, que también le dejó de dar apoyo a más arquitectos. Creo que se enfocó más hacia arte últimamente. ¿Y qué más se me está yendo, Ru? Bueno, ¿Cuál más? FUNED, que también es mitad FUNED beca, mitad también. crédito, que es muy buen Ajá, préstamo también. FUNED, sí. También está la de Harvard, ¿no? Del banco de Harvard. No sé si esa también, el de Hueco. Ah, bueno, el crédito de Harvard. Exacto. Sí, Que Sí. creo que ahí te dan como hasta $20,000, una cosa así. sí, También muy buena. de acuerdo. En tu caso, ¿cómo fue, Robert? Sí, mira, parecido, creo que un punto importante es, ok, te mandan la carta, es una gran validación, ¿no? Que te acepten en una universidad así, pero, por lo menos a mí, mis papás me dijeron, felicidades, hijo, pero realmente para que te vayas es las becas, ¿no? Y creo Sí, que mucha gente ni siquiera, o sea, eso es algo obvio para la gran mayoría. Entonces, fue en mi caso, tengo una beca igual de México en Harvard, tengo una beca de CONACYT y en este caso la mía fue una beca CONACYT Chihuahua. Y sí, más rigurosa, más difícil que la solicitud a la universidad, porque es todo más. Ah, ¿sabes cuál nos faltó? La de Cemex. Hay una que la hermana de Inés, porque son pura gente brillante en su familia, la hermana de Inés se ganó la beca Cemex para arquitectos que le dan a un arquitecto destacado al año y esa te da, creo que hasta 2 millones de pesos está de buenísima. beca. Esa es buenísima y Claro, se me olvidó. y ajá, Nuria Benítez se ganó esa el 2018 y creo que por ejemplo, yo cuando solicitamos éramos como 50 personas. Es súper difícil y como que hay un filtro de no tanta gente la solicita como podría, yo creo. Es obviamente es un gran honor, igual más que entrar a una maestría de estas, pero vale la pena prepararse. Y ese portafolio también es como otra cosa distinta porque ahí no metes nada laboral, es completamente proyectos personales. Sí, esa es una gran beca. Pero no, yo tuve con así Chihuahua que con el nuevo gobierno federal se cambió a zona noroeste y noreste, agruparon varios estados, porque lo que sucedía es, si es de la Ciudad de México, era ultra competitivo por el tamaño, y un CONACYT Chihuahua había mucha menos gente por el tamaño, ¿no? Poblacional de los estados. Pero tuve suerte con eso. El otro punto es, yo me emocioné y vi mis opciones y acepté de que sí, ya, me voy a dejar. Tengo amigos que no, que se hicieron del rogar y negociaron duro con la universidad y lograron que porque también me dieron a mí una beca de la escuela de diseño. Yo acepté muy pronto y no negocié tanto como podría. Sí. Pero tengo amigos que se pusieron más duros a negociar y dijeron, no, yo tengo otras 3 universidades que ya me aceptaron, que también era mi caso, a todas las que solicité me aceptaron. Pero me emocioné y acepté, ¿no? Entonces no tuve tanta esa palanca para negociar. Puede negociar muchísimo. Y esas universidades saben que los mexicanos tienen apoyos federales muy buenos y para ellos es dinero que entra y les encanta decir, tenemos tantos cientos de miles de dólares o millones de dólares que nos da CONACYT al año porque somos la mejor universidad. Entonces ahí negocian súper duro con la escuela, no acepten hasta que casi les estén robando. Sí. Y por ejemplo, yo en mi caso al final les dije, bueno,
esta parte es beca y conseguí como un fellowship donde me pagaban por trabajar. O sea, yo les dije, bueno, necesito más dinero. Me dijeron, ok, te vamos a dar, ¿cuánto me...? Te vamos a dar otros $5,000 al año, pero tienes que trabajar como investigador o algo así. Que está buenísimo porque llegas, tienes ese dinerito y le dices a un profesor, quiero trabajar contigo, y el profesor no tiene que pagarte porque te está pagando en la universidad. Claro. Entonces, el chiste es negociar y negociar duro porque dinero hay. Nada más es que te lo den a ti y Sí. no te endeudes porque de todas formas se va a acabar endeudando uno, pero hay que tener, que sea poco, ¿no? Ujú. O sea, a menos que, sinceramente, a menos que seas como el nieto de Slim o el hijo de Slim, como Nadie paga. mexicano es un tema muy complicado el tema del financiamiento, pero una vez que te aceptan este tipo de universidades, hay un sinfín de becas a las que puedes aplicar. Y Ujú. yo personalmente, en mi caso, no sé de alguien que no se haya ido a Harvard por un tema de recursos, ¿no? Siempre sale alguna organización, incluso los exalumnos he sabido de casos que ya son exalumnos que triunfaron en la vida y tienen mucho dinero y van y le pagan la colegiatura a algún mexicano que igual y no tiene los recursos. Entonces, yo les diría que es una preocupación, pero al final no es como una limitante para que no se puedan ir a estudiar a estas universidades. O incluso si se tiene que endeudar, pues ya regresas con un título de estas universidades y tus oportunidades laborales también, digamos, se abren muchísimo y tienen la oportunidad de pagar Sí. relativamente rápido el préstamo o lo que hayan solicitado. Entonces, pues que eso no sea un impedimento, el tema del dinero. Entonces, rápidamente, por tema de tiempo, entonces pasamos, concluimos con la parte del antes y me gustaría saber ahora, más bien me gustaría entrar al tema del durante su programa. Y en esta etapa me gustaría saber, dividirlo en dos partes, tanto en la parte académica como en la parte no académica. Inés, me gustaría saber cómo fue tu experiencia de estudiar tu maestría, tanto en la parte académica, digamos, cómo era la dinámica de tus clases, tus compañeros de clases y demás, y cómo era tu vida fuera del salón de clases, qué es lo que disfrutaste, qué es lo que no te gustó. Bueno, tanto en las dos cosas me gustaría saber como lo que disfrutaste, como lo que no disfrutaste, y abarcar, digamos, estas dos partes. ¿Qué tanto tiempo tenemos? Porque, Tenemos como quizás una media hora más, entonces quizás ser muy ok. resumido, sí. Bueno, a ver, en el punto de vista académico, disfruté muchísimo las clases aquí porque también hay una diferencia total a cómo se imparten las clases. Viniendo de la UNAM, yo estaba totalmente acostumbrada a llegar a sentarme en un salón y a tomar apuntes y ya rara vez te involucras en una conversación con el maestro o sale una discusión interesante en una clase, ¿no? Bueno, hay de todo, pero son pocas las clases en las que eso pasa, ¿no? Y las clases aquí es increíble, tienes que leer muchísimo para los seminarios y tener preguntas y dudas y puntos de vista y argumentos con los que quieras discutir en la clase, ¿no? Y entonces, realmente en muchas de las clases aquí aprendes de la discusión en torno a los temas que se están hablando en las clases y de tus compañeros de clase que tienen totalmente otros puntos de vista culturales, académicos, profesionales, ¿no? Y entonces eso es lo más padre de las clases aquí o de la parte académica. También creo que otro punto que es distinto es que tienes que tener tú tu propia motivación y tus propios como alcances bien claros, ¿no? Porque nadie te va a decir esto es lo que tienes que hacer y vas y lo haces. O sea, tú te tienes que buscar tus propios proyectos y tienes que tener tú la iniciativa y tomar liderazgo y riendas de tus propios proyectos, ¿no? Que, que pues es algo que todo el mundo tiene aquí, ¿no? No en un nivel de ser competitivos ni nada, al contrario, solo creo que también eso es algo diferente. No sé si se entendió. Pero bueno, eso en el lado de académico. En el lado Pero personal, algo que quizás no te haya gustado tanto en la parte académica, o sea, de tus expectativas que traías antes de entrar, o digamos, todo en lo académico cumplió y superó tus expectativas. ah, híjole, es que es una pregunta difícil porque no me hice expectativas. Justo Ok, es algo que trato de practicar en todos los niveles de mi vida. entiendo.
Entiendo. para no decepcionarme. Pero O sí, quizás algo que no te gustó en la dinámica de las clases, en... pues algo que no me gustó en realidad es que, digamos, hay profesores que son inalcanzables también, ¿no? Que tienes que estar cazando todo el tiempo para tener una conversación Ya, o es muy difícil que ellos encuentren el tiempo para darle la seriedad a tu investigación que quieres, ¿no? Por lo general, muchos maestros aquí tienen sus propios nichos de trabajo, sus propios temas, y tú te tienes que acercar a ellos a través de tus proyectos, te tienes que acercar a sus temas, ¿no? ok, Esto es algo que no me encanta, que ellos no se, o sea, que tú no puedas hacer que se acerquen tanto a ti, o sí puedes, pero es más difícil, ¿no? entiendo. De acuerdo. Y en la parte no académica? En la parte no académica, bueno, en la parte que no me haya gustado, que sí me haya gustado. De las dos. No, pues lo más increíble es la diversidad de gente que está en esta universidad, de todos lados del mundo. La verdad es que te das cuenta de lo poco diverso que es México en términos de diferentes sociedades, culturas, religiones, inquietudes, preferencias, preguntas, todo, ¿no? Eso es lo más bonito de esta experiencia, yo creo, ¿no? En términos personales, dentro y fuera de la escuela. También algo que disfruté muchísimo es que fuera de la escuela, o bueno, fuera de las clases y eso, hay un mundo de cosas interesantes. Siempre hay seminarios, pláticas, conferencias, exhibiciones, pláticas, ¿no? De todo lo que te puedas imaginar. Sí, lo que no me gusta es que siempre sabes que te estás perdiendo de algo, Exacto. porque estás ocupadísimo, porque te estás clavando en un proyecto y entonces sabes que te estás perdiendo cosas alrededor que son súper interesantes y de las cuales te enriqueces, ¿no? Es abruma la cantidad de cosas que pasan alrededor, ¿no? Claro. Y tienes que estudiar, ¿no? Entonces, hay Tienes que veces que trabajar y estás estudiar. súper... Exacto. En tu caso, ¿cómo fue, Robert, estas dos partes, la académica y la no académica? Eh, creo que, creo que ahí es la experiencia va a ser muy particular a cada programa. Entonces, en el caso de arquitectura de paisaje, en México lo vemos como una especialización de arquitectura y en Estados Unidos se ve como su propia disciplina desde licenciatura, incluso aunque la mayoría de la gente viene de arquitectura, hay gente que no viene de las ciencias sociales, de historia, de arte, de computación, de biología. Entonces, lo que para mí resultó retador al inicio fue que el primer año es core, que significa que prácticamente todas tus clases, excepto una o dos, ya vienen elegidas. Y algunas van a parecer bastante básicas al principio, pero te dan todas las bases para el siguiente año hacer ya lo que tú quieras. Entonces, para mí eso fue frustrante porque después de 4 años de ser profesionista y como llegar con una agenda muy clara, tienes que hacer el core. Y creo que es igual contigo, ¿no? O sea, hay un core, o no, no es cierto, con los de MPP sería igual. Entonces, Exacto. a diferencia de la Inés, que es muy, no hay estudio, ¿no? En el tuyo. Y el core básicamente es el taller, ¿no? De diseño, que es como eh, educación por medio de proyectos. Y el reto ahí es que es muy exigente de tiempo y hay una cultura de trabajo en el GSD de 70 o 80 horas a la semana. Entonces los cores son súper demandantes, no existen los fines de semana realmente. Vas a estar con un grupo de gente súper motivada y súper buena para producir. Entonces, eh, por ejemplo, yo que tenía intereses un poco más, como está en la Sociedad de Alumnos Mexicana, que lo estuve, o ir a otras escuelas, tomar clases en la Kennedy, tomar clases en otras facultades. El primer año fue frustrante en ese aspecto, pero también es súper formativo. Pero definitivamente GSD va a ser muy exigente en ese tema de horas de estar ahí y te puede absorber la gran parte, todo tu tiempo te lo va a absorber entre la vida social y lo académico. Entonces yo les aconsejaría irse con esa idea, con esa claridad que dice Inés, de ya saber con qué profesores hablar. Como un tip muy básico, pero que me sirvió a mí muchísimo es, hay una cultura de los office hours con los profesores, donde
sí, tú tienes tu clase, pero después, entre semanas, tú buscas una media hora para hablar con ellos sobre algún tema que te inquiete. La cultura gringa es que eso se aprovecha desde high school y ya cuando vienen a un lugar como Harvard, todo el mundo está muy sobre eso. Yo al principio no lo tenía tan claro. Yo les recomiendo, si vienen a cualquier programa que vayan, office hours, juntas de 1 a 1 con los profesores, es lo mejor que pueden hacer y va a ser una dimensión de su educación que no la van a, que se la pueden perder si no tienen esa intención súper clara. El otro punto sería, Harvard son 11 escuelas eh, eh, de posgrado, me parece, ¿no? Y realmente no hay tanta relación entre ellas si tú no lo buscas. Entonces, es una súper área de oportunidad y a mí me gustó muchísimo, por ejemplo, tener esta relación con la Kennedy y tener esta relación un poquito con la escuela de antropología, pero lo tienes que buscar tú, tienes que hacer esos trámites para tomar esas clases, hay un poquito de fricción para ello. Y sí, te puedes quedar toda la vida en la Kennedy o toda la vida en la escuela de negocios, toda la vida en la escuela de diseño y nunca haber ido a otras partes de tu escuela. Y yo creo que sería una pérdida de perderse todas esas plataformas que tienen. Inés estuvo en MIT, tuvo clases en MIT, nos podría platicar más de eso, pero ese sería Sí. un poquito de mi experiencia. Lo mezclé, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, pero específicamente creo que va a ser un ambiente retador intelectualmente, competitivo, pero mi experiencia fue que la gran mayoría de la gente es generosa con su conocimiento y con su tiempo. Y vas a tener que ser súper intencional. Eh, Quizá último sería, a veces uno está acostumbrado a destacar en su ámbito inmediato, se hace laboral o académico, destacar por naturaleza, por tus intereses o por tus aptitudes, y llegas a un lugar donde todo el mundo es bueno, ¿no? Entonces, si todo el mundo es bueno, pues uno se vuelve un poco promedio. Y creo que eso es muy sano, o sea, eso es muy sano porque te vuelve extrañamente, pero mucha otra gente también es buena en eso y ya no sé para qué le echas ganas y extrañamente creo que entré como más, creo que es algo más humilde, sería la manera de decirlo. No sé si ustedes comparten eso como exalumnos, pero No, sí. Pues sí, la verdad es que es una experiencia muy bonita, tanto en lo académico como en lo no académico. Yo la verdad me la pasé muy bien y comparto con Inés y con Robert que es una experiencia muy buena y también retadora en muchos aspectos, ¿no? Entonces, digamos, para el tema, un poquito por el tema del tiempo, me gustaría entonces ya ir cerrando la conversación. Entonces, me gustaría, Inés, pasar a la parte del después rápidamente, que nos cuentes un poco cómo te sirvió esta experiencia de la maestría y qué estás haciendo ahorita. Entiendo que ahorita estás en un fellow y que mucho tuvo que ver la maestría. Que nos comentes un poco de eso rápidamente. ¿Para qué me sirvió la maestría? Sí, o sea, digamos, la maestría en tu vida profesional, de qué forma te ayudó y también cómo ha sido, digamos, tu vida después de la maestría. Ok. Bueno, pues creo que para mí la maestría sirvió justo como para lo que pensé en hacerla, ¿no? Desde un principio, porque es un tiempo que realmente es un regalo poder dedicarte al conocimiento sin escatimar y a abrir tu curiosidad a otros temas de los cuales ni siquiera sabías que estabas interesado, ¿no? Entonces, durante la maestría, eso es lo que haces. Y saliendo de la maestría, creo que sigue habiendo un proceso de digestión en el cual pues estás traduciendo todo lo que aprendiste en tu propia agenda, en tu propio ritmo, ¿no? Porque no tienes fechas de entrega, no tienes clases, no tienes que entregar cosas ni nada, o sea, ya estás en tus propios términos, ¿no? En mi caso en particular, yo no quería salir de la maestría e irme directo a un despacho, ¿no? Quise seguir macerando ese conocimiento para convertirlo en mi propia práctica y creo que eso es lo que hice aprovechando la residencia de investigación que tuve, ¿no? Aprovechar, estar con un pie dentro de la institución con esta beca y
con un pie afuera, tratando de poner en práctica y buscar proyectos en los cuales poder introducir mi nueva manera de practicar y de pensar en cualquier proyecto, ¿no? Entonces, pues te sirve como, pues es un nuevo planteamiento y un nuevo juicio crítico con el cual desenvuelves cualquier proyecto. Lo que estoy haciendo ahorita, que ya terminó mi residencia de investigación, es empezar a buscar ya proyectos reales en los cuales pues es lo mismo, solo que mi cabeza es otra, ¿no? Y mi manera de abordar los problemas, los proyectos, las conversaciones es otra, ¿no? Mucho más informada. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, 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 muy bien. En tu caso, Robert, digamos, vas acabando la maestría, pero ahorita, digamos, la maestría cumple tus expectativas, es mi primera pregunta, y ahorita, ¿cómo te ves? ¿Qué es lo que te gustaría hacer profesionalmente y de qué manera crees que esta maestría te podría ayudar a conseguir como eso, ese plan que tienes ahorita en mente? Mm. Mira, creo que sí, definitivamente cumplió mis expectativas generales del crecimiento y las herramientas y esta plataforma y red humana que buscaba. Y yo anhelaba como esta experiencia holística, ¿no? De todas estas diferentes dimensiones. Eso sin duda que lo cumplió. Creo que entré con expectativas distintas a lo que me dio el programa en cuanto a... Y eso probablemente me faltó informarme más y quizá fue un poco ingenuo, pero yo diría que lo que más te enseñan es una estructura intelectual para abordar los temas de cada maestría. Entonces, a veces mucho de lo más nítido, del contenido más nítido de tu área, de tu disciplina, ese lo tienes que traer tú. Entonces, como que yo, arquitectura de paisaje, yo dije, voy a aprender muchísimo sobre plantas y sistemas de irrigación y cosas así. Y te dan los criterios, pero realmente no se van a clavar en esa parte. La maestría no va a ser esa parte, va a ser Uh-huh. la estructura más macro de cómo abordar estos temas de manera crítica y cómo investigar y cómo representar. Pero el tema de realmente tener esta nitidez y este tema técnico es un proceso más lento, más largo y que tú lo tienes que ir desarrollando. Entonces yo al graduarme pienso de la transición de arquitectura a arquitectura de paisaje, tengo todo el andamiaje, pero es un proceso que voy a seguir trabajando. Y sí, claro, claro que me ayuda. Creo que mi objetivo, pensando en esto de hacer objetivos a 5 años, mi objetivo a 5 años lo tengo súper claro en el momento inmediato. Eh, lo que ayuda a la maestría es con el conocimiento que uno tiene y con la red de personas, con estos mundos que se abren, eh, pues uno tiene más posibilidades. Yo me puedo quedar a hacer el OPT un año y me respetan las becas y volver a México un poquito más preparado con experiencia profesional, que se puede extender a 3 con STEM, de hecho. O podría regresar a México y gracias a la red que creamos los mexicanos en Harvard, creo que ya tengo gente con la que me encantaría trabajar. Quizá hoy no estamos listos o no están las circunstancias, pero ya tienes esa gente detectada donde dices, esa persona que está en esta escuela, tenemos valores compartidos y en el futuro vamos a hacer algo. O creo que eso es lo que te da. Creo que lo que sí es, y en el tema de diseño, creo que es importante comentarlo. No necesariamente te va a ser más fácil de emplear a corto plazo, porque lo que sucede es, sales de una maestría de estas muy educado y sales muy caro para la mayoría de los despachos en México. Es la realidad. Sales, no te pueden pagar lo que vales o lo que necesitas, ¿no? Como si para recuperar tu inversión. Hay excepciones en trabajando para el gobierno federal, trabajando para consultoras, trabajando para empresas grandes internacionales. Entonces, a corto plazo puede ser un poquito complicado esa parte, pero a mediano plazo y a largo plazo, la gente que estudia le va muy bien porque va a acabar haciendo su propio proyecto y va a acabar, va a acabar en colaboraciones multidisciplinarias fuera de como diseñador en un despacho, ¿no? Pero sí tener súper claro que
a corto plazo quizás se complica porque 90% de los trabajos, 95% de los trabajos de diseño, pues no van a ser lo que uno busca. No sé si coincidas, Inés, con eso, pero... Y la otra cosa que era... y yo estaba pensando, y lo platicamos Inés y yo, si uno lo que quiere es como la experiencia del campus y como este tema internacional y diplomados o así, quizá lo mejor sería hacer un programa de verano en Harvard, ¿no? Porque si eso es lo que uno anhela, también se lo puede dar eso y es mucho más barato y mucho menos compromiso. Porque yo sí veo que venir a una maestría a Harvard son mínimo 3 años de compromiso, casi el año que te toma antes, los 2 años que vas a estar, y luego pues sí te va a cambiar tus decisiones de vida, ¿no? Porque pues hay costos de oportunidad y hay muchas cosas. Si más bien lo que les está interesando es la parte internacional, la experiencia de un campus así, de una escuela así, quizá lo que más les recomendaría es un programa de verano que cuesta $5,000 o lo que sea, y que sí es caro, pero quizá te va a dar lo que buscas. Y eso creo que es de ser honesto con uno mismo, de qué es lo que quiere realmente, porque sí, puede ser frustrante. Si son 2 años Claro. muy exigentes y... Buenísimo. Ajá. Sí, no, muchísimas gracias, Robert, y muchísimas gracias, Inés, por compartirnos sus experiencias. Digamos, ya a manera de cierre, Inés, me gustaría, si tuvieras la oportunidad de encontrarte a Inés de 21, 22, 23 años, que quisiera aplicar a Harvard y tuviera el sueño de ir a Harvard, ¿qué consejos, 3 consejos muy concretos que tú pensarías serían muy útiles para hacer una buena aplicación a esa edad? Igual, digamos, Robert, ahorita que nos des tus puntos de vista. ¿Tres consejos? Ajá. Los puedo Enten- pensar rápido. sí, entendiendo que es un proceso, digamos, cansado, pesado. No sé, Robert, si quieras empezar con 3 consejos muy Sí, prácticos. claro, creo que el principio es romper esa barrera de iniciar y es darte una tarea fácil, como fácil entre comillas, con poca fricción, como podría ser escribir esa semblanza personal y ese primer examen del TOEFL que sin duda es más fácil que el GRE. Hagan eso y ya que hayan pagado la cuota y registrarse en las diferentes páginas, por lo menos muchas personalidades ya tienen te ayuda, te vuelve, tienes que rendirle cuentas a ese compromiso que hiciste o a ese examen que pagaste, ¿no? Ese sería mi primer tip. El segundo tip es no ser perfeccionista, pero sí dedicado en cuanto al GRE y todas estas cosas que, que va a tener que hacer uno, porque para no paralizarse. Y el tercero es apoyarse en la red que tiene uno para, para lograr esto. Desde que alguien te lea tu ensayo y te lo revise, hasta eh, el tema de las cartas de las cartas de recomendación. Claro. Es un buen momento para apoyarse de la gente que tiene uno. Y si uno siente que le falta a alguien en ese aspecto, pues apoyarse de la red de exalumnos, que creo que estamos bien, muy bien vinculados y creo que es parte de esa responsabilidad que siente uno al graduarse de ser útil y apoyar a los demás y que es de las cosas que más de venir a esta escuela, que generas como una segunda comunidad, ¿no? Que te sigue por todos lados. Serían esas tres. Buenísimo. Muchas gracias, Robert. Yo Inés. diría que también que busquen en donde tengan que buscar de su persona para encontrar esa motivación, porque sí está, nada más es como fijarse a ese poquito que saben que los va a llevar hacia adelante, porque es muy fácil también como descarrilarse y decir, no, pues ya no me fue bien en el examen, ya no lo quiero hacer. Pero eso, encontrar esa motivación sin titubear, regresar a esa fuente desde cuando puedan y entregarse a la iniciativa, o sea, entregarse por completo a la causa y siempre ver hacia adelante, decir, vale la pena, porque sí vale la pena, igual ustedes no lo saben, pero se lo estamos diciendo nosotros. Entonces, eso, creer que sí vale la pena y que tener esa iniciativa vale todo. Y
también eso, que traten de encontrar o que no duden del valor que tienen ustedes comparándose con los demás. O sea, no se comparen más bien y rescaten siempre su valor. Suena muy motivacional, pero tómenlo como quieran. Creo que es eso, no dudar el valor que tenga su trabajo, sus preguntas o sus inquietudes y agarrarse de ahí para jalar con todo. Justamente les estoy pasando las imágenes de Inés y de Robert cuando No estoy estuvieron viendo. cuando estuvieron en Harvard, un poco de sus vivencias cuando estuvieron en la universidad. Entonces, un poquito eso para motivarlos. Y pues bueno, a manera de cierre, agradecerles muchísimo a Roberto y a Inés por participar en este webinar. La verdad es que fue muy, muy interesante. Esperamos que para ustedes, nuestros participantes, les haya sido de muchísima utilidad. Y bueno, la idea es eso, dar el primer paso, que es en muchos casos el más difícil, el pensar que es posible y que esta experiencia vale la pena. Esperamos que pues esta experiencia, este webinar les haya servido eso para informarse, pero también un poco para motivarse con respecto a tomar este tipo de oportunidades. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya los anoté en el chat, en Mi Camino a Harvard en Facebook y también en Instagram. Y ahí pueden, digamos, escribirnos si tienen como dudas más personales en cuanto a sus procesos de aplicación. Por mi parte, agradecerles que se hayan conectado a este webinar, agradecerle también, como ya lo había dicho, a Inés y a Robert por esta experiencia, compartirnos sus experiencias y esperamos haya sido de muchísima utilidad y nada, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo y esperemos que estén muy bien en ahorita el tema de la pandemia. Y pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente webinar. Sí, gracias a todos. Gracias. Gracias. Un placer. Sí, cualquier cosa, ya saben, ahí tienen los datos. Cualquier Perfecto. cosa ahí estamos. Sí, muchas Muchísimas gracias, Jen. gracias. Sí, Bye. a ti. Bye.